En primer lugar, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes por decir algo, porque tenemos un día lluvioso, un poco desapacible, pero son buenas tardes porque desde luego tenemos la suerte de contar con un ponente, yo creo que en la línea de lo que estamos presenciando, observando y escuchando a lo largo de estas semanas. Y para mí es un enorme placer pues poder presentarlo y poder dar entrada a la exposición que a continuación va a desarrollar el inspector Juan Mozas Pillado. Yo creo que tenemos la suerte de contar con un perfil como el suyo, por cuanto combina dos aspectos que para mí son esenciales. Por un lado, una vertiente netamente operativa. Ha estado destinado en la comisaría de Lugo, ha sido jefe de la UDEP, pero por otro lado, en virtud además de una formación jurídica rigurosa, pues ha cambiado esa faceta operativa, más de calle, por una quizá más tranquila, ¿no? Pero no por eso menos interesante, que es la faceta académica como profesor de Derecho en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Resumir un currículum como el suyo, es una persona joven, pues nos llevaría bastante más tiempo del que dispongo, pero basta con decir que no se ha quedado simplemente en la formación jurídica general como licenciado, sino que está cursando estudios de doctorado, está doctorándose en Derecho Penal y, desde luego el tema que nos va a tratar hoy está en la línea de lo que es su investigación académica y, por lo tanto, creo que va a ser sumamente ilustrativo pues los planteamientos y el conjunto de cuestiones que va a abordar en una exposición que él va a hacer como parezca conveniente. Esperamos que sea, lo que todos esperamos es que sea profundamente interactiva y participativa, y yo ya no me extiendo nada más, dándole la bienvenida y manifestándome más que profundo agradecimiento por su presencia hoy aquí entre nosotros y por su compromiso con esta académica. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo de todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Veo muchas caras amigas aquí de comisaría, de la Comandancia de la Guardia Civil, de aduanas. Y bueno, pues me gustaría que fuera una charla bastante amena, no deja de ser un tema jurídico, entonces bueno, si yo les animo a participar y en cualquier momento pueden parar, vamos haciendo alguna aclaración y así no tengo que dar yo toda la hora, así que yo creo que puede ser mucho más aburrido. Pues bueno, pues vamos a hablar un poco eso, o sea, me dijo Adriano que quería que tocara el tema del patrimonio. En ese momento estaba de jefe de delitos contra el patrimonio aquí en la comisaría de Lugo. Y bueno, pues como tenía tema libre, pues me apetecía hablar de la usurpación, que es un delito que bueno, que como todos saben está bastante en boga ahora en la prensa. Ya no hay que ir a las estadísticas oficiales, que se ha aumentado considerablemente a lo largo de ese tiempo, probablemente motivado por la crisis económica, también factores sociales. Entonces, bueno, es un tema que me interesa ya desde que era estudiante de la Facultad de Derecho de Oviedo. Luego llegué a la Escuela de Ávila como inspector alumno y entonces ahí se nos dijo que bueno, tenemos que hacer un trabajo fin de máster y este fue el tema que elegí. Le interesó a mi director y dijo, bueno, pues nos pusimos con él. Entonces hice el trabajo fin de máster, lo hice en Relación Expedit. Posteriormente, luego ya jurado, cuando estuve destinado en los delitos con el patrimonio, pues entonces ya pues me tocó verlo a nivel un poco operativo, a nivel directamente. Y ahora, pues bueno, me marqué en la tesis doctoral. También era un tema pues que les interesaba. Vamos a ver, es un delito que a pesar de que es tan conocido y se habla tanto de él, hay muy poca bibliografía y la jurisprudencia del Tribunal Supremo es prácticamente inexistente. Hay una sentencia que bueno, tampoco aporta gran cosa y el motivo es que llegar allí es a que uno de los juzgados era una persona forada, pero esa es la única sentencia que consta. ¿Qué tenemos? Muchas sentencias de distintas audiencias provinciales, lo que se llama la jurisprudencia menor. Entonces
una serie de ediciones y otra. Entonces, bueno, pues con todo esto, un poquito de eso, pues vamos haciendo un poco podemos ir sacando una serie de conclusiones. Yo aquí voy a poner una serie de ideas que, por supuesto, pues en derecho todo el mundo sabe que 2 y 2 no siempre son 4, pueden ser 5 u otras cosas. Entonces, sí me gustaría abrir un debate y que si alguien no estuviera de acuerdo con lo que dijera o bueno, considerara otra situación, pues bueno, pues que me lo diga y lo hablamos. La forma de distribuir un poco la conferencia es eso. Lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar del delito, no falla muy bien el presente, pero bueno, del delito de usurpación de inmuebles, y vamos a estructurarla de la siguiente forma. Sí. En primer lugar, haremos una aproximación al tipo penal, al 245 del Código Penal. Después, haremos una breve distinción entre los distintos tipos de ocupas, que yo para simplificar los he dividido en dos, los ocupas con K y los ocupas con C. Es una división como otra cualquiera que utilizo, pero bueno, hay otros autores que utilizan unas más complejas. Yo pienso que más o menos así se puede resumir más o menos la situación. Luego nos iremos un poco a la calle y veremos distintas intervenciones policiales, cómo debe responder la policía. Porque ante todo, claro, conviene resaltar que la visión mía es una visión policial. Está carente de... yo no soy juez, ni fiscal, ni legislador, o sea, entonces yo no voy a entrar a valorar si es un artículo, que es un artículo bastante polémico, si debería estar en el Código Penal, si debería regirse solo por las leyes civiles. Yo no voy a entrar en eso, o sea, no puedo entrar porque es una cosa que no me ocupa. Yo simplemente me tengo que guiar por el derecho vigente y actuar conforme al mismo. Y luego, pues tocaré una serie de dudas que son las más frecuentes en el tema operativo. Es un delito que genera mucha inseguridad jurídica, tanto a los operadores del derecho como bueno, a los agentes que están en la calle. Entonces, bueno, son una serie de puntos que me gustaría tocar. Pues nada, pues sin más, si no hay eso, pues vamos a pasar al primer punto, que es un análisis jurídico del tipo. ¿Vale? Si quieres. Bien. Este artículo, que es polémico desde que se promulgó en el Código Penal del 95, pues tiene dos puntos, el artículo, el 245.1 y el 245.2. En el punto 1 se refiere a la violencia, a la usurpación con violencia e intimidación sobre las personas. Usurpación, o ocupación sobre un bien inmueble o usurpación de un derecho real, siempre de pertenencia ajena. Las violencias y los actos que se cometan, las intimidaciones, se van a castigar de forma aparte, es decir, en un concurso real de delitos, de forma que si se producen unas lesiones, se produce un homicidio, se produce un atentado, pues no se va a castigar, se va a castigar por fuera de este artículo. Mientras en el 245.2 se trata de la ocupación pacífica o sin violencia, que se trata de ocupar o usurpar un bien inmueble que no constituya morada, este es un dato importante que vamos a tener en cuenta después, o un derecho real inmobiliario. En el primer caso, la pena de prisión prevista es de 1 a 2 años de prisión, mientras que en el segundo se prevé una pena de multa de 3 a 6 meses. Es curioso que la última reforma que tocó este artículo, que fue en el 2010, se aumentó la pena de prisión para el caso de la violencia e intimidación. Y respecto de la reforma operada reciente, el año pasado, de la 1/2015, se ha producido una conversión indirecta, que luego hablaremos de ella, en un delito leve. Pasó de ser un delito menos grave, ahora con la nueva legislación, en un delito leve, lo cual se va a tener también una serie de cuestiones trascendentes para la operativa policial. Es curioso que justo antes de que se promulgara el Código Penal había muchas voces que se alzaban y que consideraban que debía desaparecer. Y no es que desapareciera, sino que además se introdujo la variante de la usurpación pacífica. El último referente había sido en el Código de 1928, que se había promulgado con Primo de Rivera. Durante ese tiempo solamente se castigaba en España la usurpación violenta y no la pacífica. Y en lugar de desaparecer, el legislador incorporó este nuevo tipo penal. En las últimas reformas, que fue una oportunidad que muchos autores consideraban que debía desaparecer y llevarse toda la vida civil, no desapareció. Por lo tanto, a día de hoy es derecho vigente y es el que tenemos, con el que tenemos que operar. Respecto del bien jurídico,
vamos a ir analizando poco a poco, generalmente se entiende que es el patrimonio inmobiliario, entendido como el tranquilo disfrute por parte del propietario, del titular del inmueble. Otros autores, aunque son opiniones más minoritarias, consideran que se protege también el orden público y la seguridad y la tranquilidad pública por todas aquellas actividades y cuestiones que en muchos casos van aparejadas con este fenómeno. También se considera que puede ser el ius exclusionis del propietario. Pero bueno, ya les digo que la opinión mayoritaria es que es el patrimonio inmobiliario. En otros países, sin embargo, se encuadran dentro del orden público, como es el caso alemán, y había sido también el caso italiano. Pasando ya a... Disculpen, pero se me va un poco a los términos entre ocupar y usurpar, que son los que figuran en el tipo penal. También hubo una controversia entre si se referían al mismo verbo, si era exactamente lo mismo o no. La mayoría de la doctrina considera que ocupar y usurpar son exactamente lo mismo, simplemente que ocupar se refiere a los bienes inmuebles y la usurpación es a los derechos reales, porque no pueden ser objeto de aprehensión física. Entonces nosotros la postura que seguimos también es una cuestión más doctrinal, más que operativa, es que para lo que nosotros respecta utilizamos los dos verbos de forma sinónima, equivalente. También se refiere el tipo a que será constitutiva del delito de usurpación mantenerse contra voluntad del titular. ¿Qué entendemos por esta expresión? Pues en principio lo mismo que en el 202 del allanamiento de morada, que se refiere a una persona que entró de una forma autorizada en cierto bien inmueble, y cuando es requerido por el titular para que lo abandone, pues no se quiere ir. Incluiríamos aquí los usos de alquileres de un arrendatario que no cobra la renta y entonces quiere echar a los inquilinos. En principio no. Si bien hay alguna sentencia por ahí suelta, alguna audiencia provincial que considera que sí se da la conducta típica, la mayor parte de la jurisprudencia y prácticamente la totalidad de la doctrina considera que no. O sea, que en estos casos debería ir siempre por la vía civil, a través de los tribunales ordinarios. Respecto a la permanencia, también se exige cierta permanencia. En general se consideran que las ocupaciones temporales, como puede ser la de una persona que simplemente entra en una casa o un inmueble deshabitado para pernoctar, se considera que no es delito, que es una conducta atípica. Pero esto, si bien tiene cierta relación, pero no es la característica que figura aquí, que es un delito permanente o de efecto sucesivo. Es decir, en el momento que se comete la entrada en el bien inmueble o en la casa, para generalizar, pues es cuando se perfecciona la conducta típica, pero dura todo el tiempo que dura que se está usurpando. Es como en el delito de secuestros o detención ilegal. Se produce en el momento del hecho concreto, la acción típica, pero perdura hasta que cesa tal actividad injusta. ¿Cuándo sería? Pues conforme a las leyes civiles podría darse el supuesto de la usurpación, es decir, la adquisición de la propiedad por el mero transcurso del tiempo, que en el derecho civil español genérico, en el general, son 30 años, si bien en otros, como en el derecho catalán, son 20 años. O hasta que se produce el cese de la usurpación, bien sea por un desalojo o o por una detención, o simplemente porque los ocupas abandonen el lugar. ¿Qué trascendencia tiene esto? Pues bastante. Tanto la ley aplicable en el tiempo, porque podría darse el caso, por ejemplo, de un ocupa que es menor de edad, entonces durante el transcurso del tiempo se hace mayor, entonces no se le debería, dado que es un delito permanente o de trazo sucesivo, se debería juzgar no conforme a la ley del menor, sino conforme al Código Penal. Otra circunstancia que también es importante es que conforme a ser un delito permanente o de trazo sucesivo, la prescripción no comienza en el momento que se produce la entrada, sino en el momento que cesa la conducta típica. Así que porque para contar es si si una casa está ocupada durante 3 meses, en el momento que se abandona es cuando comienza a contar el plazo de la prescripción, no en el momento de la entrada. Pero lo más importante
es las consecuencias que tiene a nivel de autoría y participación, porque cualquier persona que entre en una casa ocupada, en un bien ocupado, se impregna de esa antijuridicidad. Así, pongamos uno de estos casas ocupadas, que luego nos referiremos a ella, un CSOA, que es un centro social ocupado, y autogestionado, que ahí pasan a lo largo de los meses, pasa mucha gente, pues entonces esas personas podrían ser partícipes del delito. Bien. Una vez hablado de esto, vamos a pasar al objeto material. ¿Qué entendemos por bien inmueble? Pues aquí, una vez más, la doctrina está dividida. Un sector minoritario considera que debería entenderse por bien inmueble todos los recogidos en el artículo 334 del Código Civil, que incluirían también los bienes inmuebles, además de los de naturaleza, los que son por incorporación o por analogía, menos el punto 10, que va referido a los derechos reales. Sin embargo, la mayor parte de los autores consideran que debe entenderse por bien inmueble un concepto restringido referido solamente al delito de usurpación, que es referido a los bienes inmuebles por naturaleza, es decir, aquellos que son inmóviles por sí mismos. Yo aquí tengo una discrepancia, porque yo considero, por ejemplo, que hay que atender a la finalidad. En el caso, pensemos, de una caravana que está fijada al suelo, por ejemplo, sobre una base de hormigón, unos vagones, o incluso, como podría ser en el caso aquí de la cornisa cantábrica, de los hórreos, que los hórreos son muebles realmente, pero tienen una finalidad de permanencia. Yo no conozco ningún caso de un hórreo que hayan ocupado, pero podría darse el caso de ocupar un hórreo. En este caso yo pienso que sería susceptible de ir por el delito de usurpación, más que por utilizar otro tipo como puede ser el robo o el hurto. ¿Vale? Y en segundo lugar, en cuanto a los derechos reales, es ya mucho más amplio. ¿Vale? En la mayor parte de la doctrina, por no decir toda, generalmente, considera que son todos los que vienen recogidos en el artículo 334, en el 200.2 de la ley hipotecaria, y hay un autor que hizo su tesis doctoral, Nogueira Gandásegui, que hace una relación de los que son más frecuentes. Por ejemplo, puede ser el dominio, el usufructo, la habitación, el uso, una serie de ellos que son más proclives, pero no hay un límite, digamos, no hay un catálogo cerrado que se pueda referir a los derechos reales, porque incluso son aquellos que van más allá de los que están previstos en la ley hipotecaria. A los derechos reales se refiere el 245.1, pero no el 245.2. ¿Debemos entenderlos incluidos? Pues en principio no. En principio se considera que van referidos a la ocupación violenta, porque si no el legislador lo debería haber expresado así. Hay que destacar dos notas importantes, que es en primer lugar la ajenidad, es decir, tienen que ser bienes inmuebles ajenos, a la pertenencia. ¿Qué entendemos por ajenidad? Pues depende también. Algunos consideran que el sujeto activo en ningún caso puede ser propietario por esta nota que tiene la ajenidad, y otros consideran que sí podrían ser otras personas interesadas, es decir, titulares de otros derechos reales. Por ejemplo, estamos pensando en un arrendatario o en un precarista, en personas que tienen algún interés sobre ese bien inmueble concreto. Pero la mayoría de la doctrina considera que no, que el sujeto activo no puede ser nunca el propietario. Habría que ir por otra vía coacciones u otro tipo de vías, pero no el propietario. Y entonces, claro, al ser ajenos, ¿qué hacemos con los bienes inmuebles abandonados? ¿Son posibles objetos materiales de este delito? Bueno, aquí también tenemos que ir al distinto concepto que tengamos de ajenidad. Para algunos, ajenidad, un bien todo aquel que no nos merece. Otros consideran que hay que ir a un sentido más estricto. Con la ley 33/2003 de 3 de noviembre, que es relativa a los bienes patrimoniales de las administraciones públicas, en principio en España no hay ningún bien abandonado, porque los bienes mostrencos, o aquellos que no tienen dueño, pasan a formar parte de la administración. La duda está en que si un ocupa entra en un bien inmueble abandonado, que en principio sería de la administración, si se daría o no el delito. Pero bueno, la opinión generalizada es que para que sea de la administración y para dar ese toque de ajenidad, es que la administración debería haber tomado posesión del mismo de acuerdo con la
con los procedimientos legalmente establecidos. Otro dato importante es en el 245.2 que se excluyen aquellos bienes que constituyan morada, de forma que una persona que sin violencia e intimidación entre en un bien inmueble que sea constitutivo de morada, entonces ya no estamos hablando de un delito de usurpación de inmuebles, sino hablaremos de un delito de allanamiento de morada. Respecto de el 245.1 no se refiere en ningún momento a la morada. Por lo tanto, podríamos entender, y de hecho se entiende, que sería susceptible de ocuparse viviendas con violencia e intimidación. Aquí habría que atender a cuál es el ánimo del sujeto activo, del ocupa en sí mismo. Si no tiene voluntad expropiatoria, simplemente quiere entrar, pues iría directamente por el artículo 202 de allanamiento de morada. Sin embargo, si además de allanar quiere usurpar, pues en ese caso tendríamos en cuenta que sería un concurso ideal de delitos entre el 202 y el 245. En cuanto a los medios comisivos, pues el 245.1 es de medios determinados, es decir, tiene que ser con violencia e intimidación en las personas, mientras que el 245.2 es un delito de resultado, ya sea que se entra en una vivienda sin la autorización del propietario o bien se mantiene en ella contra la voluntad del mismo. ¿Qué pasa? Que lo que es el 245.2 se puede llegar a transformar en un 245.1. Pensemos en el desalojo, ¿vale? Podemos haber entrado, es como pasa entre el hurto y el robo. O sea, inicialmente puede ser una conducta pacífica, la que se entra en una vivienda desocupada, pero al producirse el desalojo, pues hay una serie de violencias que habrá de pasarse entonces al 245.1. Tales violencias tienen que ser simultáneas o anteriores. Posteriores, porque pensamos en una represalia, ya no sería este artículo, sino el 245.2 en un concurso real con las otras lesiones. No obstante, si se producen lesiones, como comentaba al principio, esas se castigan aparte, van en concurso real, no van incluidas dentro del 245.1. En cuanto a los sujetos del delito, bueno, pues el sujeto podría ser cualquier menos el propietario, como comentamos antes al hablar de la ajenidad. Y tiene las consecuencias que también comentamos respecto del delito permanente, que cualquier persona que se introduzca o participa de alguna forma en la entrada o la usurpación de un bien ocupado, automáticamente se imbuye de esa antijuridicidad. En cuanto al sujeto pasivo, es el titular, que aquí también hay discordancias, pero nosotros tampoco, a nivel policial, tampoco nos metemos en eso. Si el titular se refiere única y exclusivamente al propietario, o bien tiene que ser cualquier persona que tenga cierto interés sobre el bien inmueble. Por último, en el análisis del artículo 145, vamos a tocar el tipo subjetivo, que tiene que ser un delito doloso, no se admite la forma imprudente, el legislador no lo ha previsto, y entonces hablamos de un dolo directo en todo caso, en el caso del 245.1, que es como violencia e intimidación, y en el caso del 245.2 hablaríamos de un dolo directo o eventual, dependiendo de las circunstancias. En cuanto al error, como tampoco está eso previsto en el delito imprudente, pues cualquier error en los elementos del tipo, ya sea en la ajenidad o en que se constituya o no constituya morada, pues entonces ya hablaríamos de un error, y por lo tanto la conducta sería impune. Y por último, aunque tampoco está previsto en el artículo, en el tipo penal, sí se considera que siempre hay ánimo de lucro, de alguna forma, ya sea por evitarse los alquileres o bueno, por tener acceso a un lugar que no le pertenece. Bueno, entonces ya esta parte, que es la que es un poco más jurídica, ahora vamos a entrar un poquito más ya. ¿Hay alguna duda sobre el tema jurídico? ¿Alguien que quiera profundizar algo? Bueno, si no, lo hacemos después. Vale. Bueno, en relación a los tipos de ocupas, realmente, si utilizáramos el castellano bien, o sea, más académico, hablaríamos de ocupantes, más que de ocupas. Pero ya están, la Real Academia ya ha cogido la sección de ocupas con K,
que se refieren a las personas que son del movimiento Ocupa, es decir, componente ideológico, y ellos consideran que su forma de actuar pues es legítima frente a los ocupas, que digo, los ocupas con C, que son simplemente personas que movidas por la necesidad de acceder a una vivienda, no tienen medios, entonces se introducen en una de las viviendas que están desocupadas. Realmente el tipo penal lo distingue entre uno y otro, pero a nivel operativo sí distingue porque claro, actúan tienen un modus operandi diferente en ambos casos. Así, en primer lugar, respecto de los ocupas, es una situación que es tan antigua como la propia historia. De hecho, encontramos alguna referencia a las ocupaciones de tierras, fundamentalmente las tierras de labor, ya en el Código de Hammurabi, en el derecho romano, en el derecho germánico, incluso se hacen referencias a maldiciones que persiguen al ocupa, vamos, o sea que después de muerto todavía tiene, hasta que no devuelva las tierras que ocupó, pues todavía va a ser perseguido. Y es a nivel internacional, se ha dado en todos los países de nuestro entorno. Es el caso de la Escocia del siglo XIX, cuando las migraciones de las tierras altas a las tierras bajas, también en Inglaterra se llamó la rebelión de los diggers, de los cavadores, en el siglo XVII. Especialmente también se dio en tiempos de guerra, como en el caso de la posguerra española, o también a nivel europeo en la Segunda Guerra Mundial, que eran personas que al verse privadas de las condiciones vitales más básicas, pues entonces tenían que buscar un lugar para cobijarse. Entonces, fundamentalmente, este movimiento empezó a nivel moderno en Inglaterra y en las zonas del centro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a ocupar cuarteles que estaban abandonados, cuarteles e instalaciones militares que estaban abandonadas, y entonces, pues bueno, realmente como tampoco molestaban a nadie, pues creaban una simpatía en el pueblo, porque realmente eran personas que habían sido excombatientes en la guerra. Entonces, de alguna forma, incluso las autoridades pues lo veían con buenos ojos, digamos. Luego el problema es que se empezaron ya a ocupar viviendas y casas ya que estaban ocupadas, y entonces ya empezaron a generarse conflictos que, bueno, al final pues dio lugar a una regulación. Pero bueno, en este caso, este tipo de ocupas tratan de pasar inadvertidos, porque ellos realmente lo que quieren es vivir en una casa o en un lugar. No están organizados, si bien hay algún tipo de plataforma, actualmente hay algunas plataformas que de alguna forma tratan de darles una cobertura legal. No son métodos para nada elaborados, es simplemente pues rompen una ventana o una puerta, entonces se meten dentro y bueno, hasta que se les eche. Y no son los que se denomina delincuentes por convicción. Ellos hacen ese tipo de actos porque no tienen otra posibilidad. O sea, si les dieran una casa a coste cero, pues no estarían ocupándola. Simplemente sería un tipo de ocupación, podríamos decir, social, o movida por temas económicos y sociales. En el otro lado están los ocupas con K. Es la propia Real Academia la que dice que la K se utiliza como un referente antisistema para desmarcarse del otro tipo de ocupas. Estos están organizados, son grupos, están organizados incluso a nivel internacional. Cualquiera puede entrar en Google y entonces puede ver consejos que dan en páginas de Holanda, de Francia, de cualquier país del mundo. Hacen referencias a la legislación, incluso crean sus propios manuales de ocupación. Hay una serie de manuales que los elaboran, tienen asesoramiento jurídico y bueno, es su filosofía de vida. Realmente ellos consideran que es lo que tienen que hacer. Son un grupo muy heterogéneo, o sea, no se les puede encuadrar o sea, tienen distintas opciones políticas, pero bueno, generalmente ellos se definen de izquierdas, asamblearios, y bueno, ellos consideran que la sociedad que hay ahora no les gusta, y entonces ellos proponen una alternativa cubana. Por eso los denominamos delincuentes por convicción. Ellos a sí mismos no se ven como delincuentes, sino simplemente como una alternativa. Tienen un modus operandi concreto. En primer lugar, que este modus operandi lo vuelcan en los manuales. Son manuales que se pueden descargar por internet o incluso en los mismos sitios. Ellos son dos tipos de casas las que utilizan. Los CSOA, que son centros sociales ocupados y autogestionados, que además de viviendas
también son lugares que ofrecen pues una oferta cultural en su medida. Hacen teatros, hacen una serie de, pues bueno, incluso venden y compran objetos, pues bueno. Y luego están los que son los centros sociales ocupados, que ellos simplemente son las viviendas que tienen. Entonces, ¿qué eligen? Ellos para elegir tratan de elegir un edificio que sea el adecuado a sus fines. Para ello hacen una campaña vecinal, recaban un poco de los vecinos, tratan de ganarse su respeto y su colaboración. Tratan de buscar una serie de edificios, por ejemplo, que sean edificios públicos que estén en desuso, o bien antiguas fábricas que no está muy clara cuál es la propiedad, algunos edificios que pertenecen a bancos. Ahora recientemente con todo el tema de las preferentes y todo, pues tratan de meterse también ahí. Y también se ocupan buscan algunos edificios, por ejemplo, que son de herencias y que no está claro quién es el propietario. También buscan en los registros de la propiedad o los registros mercantiles, la situación en la que están, y además pues también tratan de encontrar un edificio que no esté especialmente estropeado. También hacen controles, miran a las puertas si están bien cerradas, ponen testigos a ver si hay movimiento. Y bueno, es decir, el edificio que seleccionan está perfectamente elegido. No hay lugar a la improvisión. La entrada de forma aprovechando la noche o que no hay nadie, se cuelan dentro y ya empiezan a preparar el edificio. O bien ya directamente con mucha propaganda, a través de una manifestación pacífica, pues ocupan el edificio a ojos de todo el mundo. Una vez entran, pues ya lo empiezan a reparar, porque ellos también quieren vender que están utilizando un edificio y le están dando un uso social y un uso útil, valga la redundancia, para toda la ciudadanía. Un edificio que está en ruinas, entonces lo empiezan a arreglar y le empiezan a colocar. Y por eso mismo le dan publicidad. A diferencia de los anteriores que tratan de pasar desapercibidos, estos cuelgan pancartas, cuelgan banderas y ellos hacen eso, hacen propaganda de su actividad. Evidentemente, a nivel de intervenir con unos o con otros es diferente, ya sea por las patrullas de seguridad ciudadana, no es lo mismo una intervención con una o dos personas o que si se trata de desalojar un edificio pues que tenga 50 personas que además están preparadas, tienen sus contramedidas, tienen una serie de cosas que hay que hacer una operativa de forma distinta. Por eso pongo aquí la diferencia entre unos y otros tipos de ocupas. Y bueno, vamos a pasar ya a las distintas respuestas policiales. No es tampoco el foro para dar cosas muy concretas, simplemente lo que voy a exponer es una serie de posibilidades en las que se puede ver un ciudadano involucrado. Un ciudadano que llega a su casa, a uno de sus bienes inmuebles y se encuentra que están ocupados. ¿Cómo tiene conocimiento la policía de este suceso? Pues yo me refiero a la policía, que es el cuerpo al que pertenece. Pero bueno, yo creo que se puede extender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin mucha autoridad. Pues simplemente es una patrulla que en el ejercicio de sus funciones sorprende a unas personas tratando de introducirse en un bien inmueble. Por ejemplo, a través de fracturando una ventana o entrando a través de una puerta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los agentes? Pues en primer lugar, comprobar que esas personas no están haciendo algo que pueden hacer. Podría darse el caso teórico que a lo mejor se les hayan olvidado las llaves dentro y sea la familia que vive allí. Entonces, bueno, pues en ese caso, una vez hechas las comprobaciones, no tendría que pasar nada más. Habría que proceder a su filiación para ver si tienen alguna cosa pendiente, quiénes son realmente ellos. Y claro, teniendo en cuenta que muchas veces van indocumentados, pues habría que verificar quiénes son realmente, por lo cual, si no llevan una documentación que acredite quiénes son, a juicio de los agentes actuantes, y de acuerdo a la ley orgánica de institución a la seguridad ciudadana, se le podría trasladar a comisaría a efectos de identificación. ¿Que no han llegado a entrar y no se han producido daños de ningún tipo? Que sería una cosa que habría que mirar. Pues bueno, también sería conveniente localizar al propietario, al titular, para que en la medida de lo posible se personara allí y revisara cómo está todo. Porque claro, yo considero que si, teniendo en cuenta que las ocupaciones temporales en principio son impunes, si no se ha producido ningún daño ni hay ningún tipo de situación, pues a lo mejor bastaría simplemente
y oficiar al juzgado dando cuenta de esta circunstancia. Y si ellos quisieran abrir diligencias, pues entonces pues ahí está. Pero sin embargo, si se ha producido algún tipo de daño, pues claro, habría ya que mirar a ver si realmente la voluntad de estas personas es ocupar o de cometer un robo, en cuyo caso lo precedente sería proceder a su detención. Es un delito contra el patrimonio. En ese momento los agentes tampoco pueden valorar si es qué es lo que quieren exactamente, salvo que a lo mejor, vamos, si estuvieran con un carro y llevando un montón de pues muebles o cosas de ese tipo, pues podría haber una serie de indicios que podríamos saber si al final es o no un delito de usurpación. Pero claro, ante la situación que tenemos aquí, yo lo que veo simplemente es una tentativa de un delito contra el patrimonio. Por lo tanto, cabría la detención en los casos previstos legalmente. Otra situación que se puede dar fácilmente, pues es a través de una llamada al 091. Pues lo típico, o sea, hay una persona, un requiriente, que ve como unas personas están tratando de colarse en un bien inmueble y entonces llama a la policía, a la 091. En este caso se pueden dar a su vez varias situaciones. En primer lugar, que cuando vaya a la patrulla a comprobar los hechos, no haya nadie. Si no hay nadie, no hay daños y no hay absolutamente nada, ni siquiera un requiriente que nos diga qué es lo que está pasando, pues entonces poco se puede hacer más que levantar un parte de intervención y dejarlo ahí por si luego hay una denuncia. Sería interesante que los policías revisaran todo el inmueble, a ver si pudieran ver algún indicio de algún delito, o bien revisar por ahí a ver si encuentran algún testigo o al mismo requiriente de la llamada, que se podrían hacer gestiones para localizarlo, pero bueno, también podríamos encontrarnos ante una llamada maliciosa. O sea que bueno, hasta este punto pues poco se puede hacer, más allá que de reflejarlo en parte de intervención. Si hubiera indicios de que se hubiera producido algún delito, alguna actividad, alguna infracción penal, pues entonces lo suyo es que comparecieran y se abriera un atestado para abrir una investigación al respecto. La otra posibilidad es que se les sorprende intentando entrar. Pues en este caso actuaríamos como en el caso anterior, comprobando, filiando y llegando a la conclusión si al final se procede a la detención. Y la otra posibilidad es que ya estén dentro. En este caso, lo primero es localizar el titular del bien inmueble. Porque claro, es posible que quien haya llamado sea un vecino. Claro, nosotros no sabemos si esas personas están autorizadas o no. Si quien llama es un viandante que pasa por ahí y no puede dar cuenta de quién es, pues lo suyo es localizar al titular y preguntarle a ver en qué situación está esa vivienda. La otra posibilidad, una vez localizado, si está ahí y dice no, es que estas personas no pueden estar aquí porque es mi casa, no están autorizados, pues entonces hay que hacerles un requerimiento formal. Es una cosa que exige bastante que suele exigir la jurisprudencia, que los ocupas sepan que están contra la voluntad del legítimo titular, y eso sería una labor de la policía, que así puede dar constancia de que efectivamente pues el titular legítimo quiere marcharse. ¿Qué sería lo ideal? Pues que el titular pudiera llevar documentación concreta sobre ese bien y pudiera acreditar que realmente es el propietario. Ante el requerimiento formal puede ser que se vaya. A mí se me tiene dado el caso, precisamente aquí luego en una vivienda ocupada nos avisaron, fuimos hasta allí y con la propietaria, y en el momento que tuvieron conocimiento de que estaban contra la voluntad del titular, se fueron. Entonces ahí lo que procedimos fue, no había daños, la propiedad no quería denunciar, pues simplemente lo que hicimos fue filiar a los ocupas y mandarlos al juzgado. Y luego sí, y la verdad es que luego no volvemos a tener noticias de ellos, o sea que imagino que habrán archivado las diligencias. Considero que con esto vale, teniendo en cuenta que hasta ahora es una ocupación temporal y que encima pues no se puede acreditar que ellos hayan sido quienes hayan roto la puerta o quienes hayan hecho cosas. El problema es cuando no se quieren ir, que en este caso nos encontramos con dos posibilidades. Una, en las que digan que efectivamente ellos están allí porque son ocupas, y entonces pues bueno, pues algunos que lo dicen así directamente, no, es que hemos entrado aquí y lo hemos ocupado, no teníamos casa y nos metimos aquí. En cuyo caso yo considero que hay que proceder a su detención siempre y cuando
sea posible con la operativa policial. Es decir, claro, a lo mejor tenemos una patrulla compuesta de 2 personas y nos encontramos ahí con un montón de gente, con menores, con una situación que a lo mejor empeoramos la situación de antes a después. Y eso, claro, una de las máximas que tenemos es no dejar las cosas peores a las que nos encontramos. Entonces quizás sería tomar los datos y recabar más información y ya entonces preparar el desalojo o la detención de una forma más adecuada. Pero entiendo que jurídicamente hablando sí se puede proceder a su detención. Y la otra posibilidad es que digan que ellos tienen un contrato verbal o que tienen un permiso del titular. Claro, ahí los agentes no lo van a poder comprobar, porque no van a saber si efectivamente existe un contrato. Hay gente que tiene contratos verbales porque así pueden evadir a Hacienda. Entonces, claro, es una cosa que hay que investigar, no se puede hacer así sobre la marcha. En cuyo caso yo procedería a la afiliación de los ocupantes y luego abriría un atestado y una investigación para hacer gestiones sobre el mismo, a ver qué habría. La tercera situación, que también es muy común, es que sea el propietario quien vaya a denunciar a la comisaría. De acuerdo con la organización de la Policía Nacional, sería a través de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, en la que son un turno de 24 horas y cualquiera pudiera denunciar allí cualquier infracción que considere que es. Entonces, el policía que está tomando la denuncia fijarse, en primer lugar, en la relación jurídica que tiene, a ver quién es la persona que va a denunciar, porque podría ser simplemente un vecino que igual por las actividades que llevan pues se siente perjudicado, entonces no sabe exactamente quién es el propietario, o lo sabe pero esa persona no está aquí. Tuvimos un caso aquí en Lugo también, que la propiedad estaba en Uruguay. Entonces, claro, hasta que se hacen las gestiones puede ser un poco... Sin embargo, los vecinos del inmueble sí sufrían muchas molestias. Entonces, la relación jurídica de ver quién es exactamente el denunciante, qué es la relación que tiene sobre el bien inmueble, es fundamental dejarlo constado en el atestado. La siguiente cuestión es el uso, porque como vimos al principio, se excluyen las viviendas, para la ocupación violenta, se excluyen las viviendas que constituyan morada. Entonces, si en realidad, a través de la toma de declaración a la persona, podemos deducir que el bien en cuestión no es un bien inmueble desocupado, sino realmente es una vivienda, entonces ya tendríamos que ir a la figura del allanamiento, que tiene unas penas más graves. Además, tendríamos que fijarnos, y también sería importante por parte del propietario, que llevara recibos, que llevara una serie de pruebas, escrituras, si está al tanto de los impuestos, algo que pueda acreditar que efectivamente le está dando un uso a esa vivienda. Si quiere acreditar que no es una usurpación, sino que es más bien un allanamiento de morada. También es importante determinar cuáles son el momento y las circunstancias del hecho. En primer lugar, en cuanto al momento, a la hora de la urgencia de actuar por nuestra parte, no es lo mismo, aunque sea una casa que lleva ocupada 15 años y ahora mismo se acuerdan de que tienen esa casa que está ocupada, a una casa que se acaba de ocupar hace unas horas o hace unos días. Y también las circunstancias, principalmente para distinguir si ha habido solamente fuerza o ha habido violencia e intimidación en las personas, para ver si nos vamos al 245.1 o al 245. Y, por supuesto, es fundamental para efectos del requerimiento dejar constancia de que la voluntad del legítimo propietario es que se abandone esa casa y que nos dé permiso, él como propietario o como titular, para desalojar a estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque lo expondré un poquito más justo en el apartado siguiente, porque desde mi punto de vista, en este caso, por las razones que expondré después, es la voluntad del propietario, del legítimo titular, la que nos tiene que autorizar a entrar en la vivienda, en el caso de que ellos no quieran marcharse, no la de los ocupas. Pero bueno, eso ya lo expondré un poquito más tarde, que es ahora en un momento. Entonces, vamos a pasar ya a la última fase, que es una serie de cuestiones que son más, que nos hacen surgir más dudas, generalmente a las personas que estamos en grupos operativos. En primer lugar, ¿goza el ocupante de la protección jurídica que le da el artículo 18
la Constitución, es decir, de la inviolabilidad del domicilio, pues si nos vamos a la jurisprudencia, nos encontramos que para que haya en la sentencia de 4 del 11 de 2002, nos encontramos que para considerar a una persona que es una persona titular de un domicilio, tiene que ser titular de un título jurídico válido. Un título jurídico válido que podemos ser no simplemente la propiedad, sino puede ser la posesión o un precario. Por eso nos referíamos antes a las personas, a los arrendatarios que han dejado de pagar un alquiler. Ellos sí tenían un título jurídico válido inicial y que ha dejado de ser vigente. Entonces ahí iría por la vía civil, sí sería un domicilio. También en el caso de que hayan obtenido un permiso del propietario y luego los quiera echar. Ese tipo de cosas sí son un título jurídico válido. Pero evidentemente el hecho de fracturar una ventana o una puerta y meterse en una vivienda ajena, eso no es ningún título jurídico válido. Ese es un delito, de hecho, a día de hoy. Entonces, desde mi punto de vista, que no es mío solo, sino a partir de diversos autores y de la jurisprudencia, no podemos considerar que ese es el domicilio de los ocupas. ¿Vale? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en sí? Pues esto viene conectado con la siguiente pregunta. ¿Puede procederse a la detención de los sospechosos? Incluso si hay que entrar en la vivienda para llevarla a cabo. Desde mi punto de vista, sí. Sí, porque, en primer lugar, lo que nos tenemos que basar es nosotros, en las detenciones policiales, no somos jueces, sino somos policías. Y basamos las intervenciones en indicios. Es decir, tenemos que fijarnos en dos cosas, que son las que rigen la detención, que es una apariencia de buen derecho, es decir, que lo que dice el denunciante, el propietario, es cierto. Para ello hemos hecho una labor investigadora previa, que comentamos, observando los pagos, los recibos, las escrituras, y que exista un peligro de demora. No hay que abstraerse mucho para comprobar que si yo estoy pagando una casa, tengo que pagar mis recibos de agua, de luz, de impuestos, pues el hecho de tener unas personas que lo están ocupando me está causando un peligro, me están causando un problema, sin contar con los objetos que pueda haber dentro, porque en esos casos, si se produce la sustracción de alguno de los objetos que hay en la casa, después de haber habido una intrusión por vías de hecho, es decir, fracturando una ventana o fracturando una puerta, ya no estaríamos hablando de un delito de usurpación de inmuebles, que también pero iría en concurso con un robo con fuerza, con hurtos. O sea, son temas que son bastante delicados. Entonces yo entiendo que sí se puede proceder. No obstante, porque lo que nos hace falta es la voluntad del propietario, que es la que nos está dando en el atestado. No obstante, aun considerando, que yo ya digo de antemano que no considero que sea ilegítimo entrar así, porque yo tengo, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, yo puedo entrar en un domicilio con la autorización del titular, y yo entiendo que ya lo tengo, que es el legítimo. Pero aún así, también haciendo una abstracción y considerando que no podría entrar por esa vía, sí podría entrar porque es un delito flagrante. ¿Por qué es flagrante? Por lo que comentábamos antes. Al ser un delito permanente o de trato sucesivo, se ha producido una entrada ilegítima a una vivienda, a un bien inmueble, y esa conducta ilegítima permanece a lo largo del tiempo hasta que se cesa. Por lo tanto, estamos ante un delito flagrante. En este caso, se exigen 3 requisitos por parte del Tribunal Supremo. En primer lugar, que se trate de una inmediatez temporal, que siempre se va a dar, porque los ocupas están dentro. Entonces, teniendo en cuenta que están dentro y que hay una flagrancia, pues se va a dar. En segundo lugar, que hay una inmediatez personal, está mal, una inmediatez personal, que es que las personas que han cometido el delito estén allí. También se da, y no estarían dentro de la vivienda. Y en tercer lugar, una necesidad urgente de intervenir, que es en relación al peligro de la demora. Realmente, si bien es cierto que no hay ninguna sentencia concreta en la que se dé permiso a la policía para entrar así, sí hay una serie muy grande de sentencias que hacen su contrario. Ha habido intervenciones de la policía entrando en las casas y desalojando a los ocupas, y está bien vista por los tribunales. No está mal vista, por lo menos no se ha abierto ningún proceso
y no hay en ningún momento de las sentencias de los fundamentos jurídicos en los que se establezca que la intervención de la policía es inadecuada. ¿Qué pasa? Como dijimos al principio, con la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, el 245.2 se ha convertido en un delito leve. ¿Vale? Entonces, si vamos a la disposición adicional segunda del código de esta ley, pues se dice que aquellas disposiciones referidas a las faltas serán ahora aplicadas a los delitos leves. Por lo cual, de acuerdo con esa interpretación, por esa interpretación, pues deberíamos seguir los criterios que rigen para el 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué pasa? Que en este caso, en principio, por simples faltas, no se podría proceder a la detención. Pero en primer lugar, aquí no sabemos, como comentábamos antes, en un primer momento, si realmente es un delito de usurpación o es otro delito contra el patrimonio. Entonces yo procedería a la detención no por un delito de usurpación, sino contra el patrimonio. Porque yo, como policía, yo no sé qué delito se ha cometido, eso lo tiene que determinar un juez. Yo veo que hay unos indicios de un delito contra el patrimonio, puede haber unos daños, puede haber un robo, puede haber un hurto, puede haber 1000 cosas que, de acuerdo con la detención provincial, la detención policial, que recordemos es preprocesal, es decir, simplemente se trata de asegurar los bienes y las personas para que puedan pasar a disposición judicial, pues claro, yo no puedo entender que una persona en estas situaciones me dé fianza bastante para luego volver a comparecer, porque estas personas se mueven de un sitio para otro y luego, al no tener tampoco un domicilio conocido, pues son difíciles de poner a disposición judicial. Por lo tanto, aun incluso considerando que se debe tratar como faltas, cosa que también personalmente pienso que debería haber algún pronunciamiento más concreto, teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal el año pasado fue reformada 7 veces y esta disposición adicional segunda es anterior a las siguientes reformas, a las mayores reformas de peso. Por lo tanto, el legislador debería haberse mojado, digamos la expresión, y haber dicho exactamente qué debemos entender por los delitos leves, porque lo que nos crea es una fuerte inseguridad jurídica a los operadores del derecho. Pero bueno, como digo, al ser un delito permanente y por lo tanto es flagrante, pues entonces yo pienso que no hay ningún problema para proceder a la detención de los ocupas. Siempre viene lo mismo, teóricamente hablando, no teniendo en cuenta razones operativas, porque a lo mejor en el caso concreto conviene esperar o conviene hacer algún otro tipo, pero yo me estoy ahora mismo refiriendo a un plano teórico, ¿vale? Hay un protocolo muy reciente, de hecho es de junio de 2016, es decir, hace pocos meses, en la Comunidad de Madrid, emitido por la Jefatura Superior de Madrid de la Policía, vinculante para todas las unidades de la Comunidad de Madrid, en la que viene a decir más o menos esta teoría, esta tesis que mantengo yo. De hecho, se ha creado una oficina de seguimiento de viviendas ocupadas que está dirigida por un coordinador territorial de seguimiento de viviendas ocupadas, que es un inspector jefe, y en él se mandan todas las informaciones relativas a casas ocupadas, de forma que ellos pueden tener un histórico de antecedentes de todas las personas que están allí, de todos los filiados. Tienen también información de los propietarios para que puedan proporcionar información fidedigna a los agentes actuantes, es decir, mandándoles escrituras, pudiendo atestiguar realmente quiénes son los legítimos titulares, y la orden que se da es proceder a la detención en los casos de ocupaciones de este tipo, cuando se acredite que efectivamente se ha llegado a un delito de usurpación. Por lo tanto, si bien es cierto que es una instrucción vinculada solamente a la Jefatura Superior de Madrid, que es, por cierto, la más importante a nivel policial, a nivel nacional, probablemente este sea el primero de varios protocolos que se van extendiendo después por el resto de jefaturas superiores. Entonces, nosotros, ante todo, somos un cuerpo jerarquizado y bueno, si bien es cierto que todos estamos sometidos a las leyes y al Poder Judicial, pero nosotros de primera mano tenemos que regirnos por las instrucciones que nos dan nuestros superiores, y en este caso la instrucción es proceder a la detención de los ocupas.
siempre y cuando sea posible, ¿no? Y bueno, lo que es la exposición, yo la doy por concluida. A mí me gustaría eso, bueno, más o menos como bien, más o menos, ¿no? O sea, tenemos un rato para... Bastante rato para poder centrar el debate. Después de esta exposición, que me parece que ha sido completa y solvente, abrimos el turno de votación por si alguien quiere abrir el fuego en esta cuestión. Allí hay una pregunta. Sí. Aquí el micrófono para que nos quede. Yo quería preguntar dos. La primera dijo usted que el sujeto activo no podía ser nunca el propietario, pero eso siempre que sea en moradas. Pues un alquiler, ¿cómo se llevaría entonces? ¿Un alquiler que no sea una morada o que sea una segunda residencia y no se resida habitualmente? Vamos a ver, si es una segunda residencia, es un domicilio a todos los efectos. Eso está reconocido por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, una persona que ocupe pacíficamente, digamos eso, bueno, ocupe una vivienda que sea una segunda vivienda, independientemente de que se vaya ahí una, 2 veces o una vez cada 3 años, da igual, es una segunda vivienda y por lo tanto es domicilio. Entonces no iría por esta vía, iría por el allanamiento. En cuanto al tema de quién es el legítimo titular, el sujeto activo, quién puede ser, pues ya digo que es una cuestión más bien doctrinal. A los efectos nuestros, pues sería hacerlo constar en el atestado. Yo, desde mi punto de vista, sí considero que debería extenderse esa posibilidad de ser sujeto activo también a otros titulares. Por ejemplo, lo que dice un arrendatario, una persona que entra en casa o en un local que tiene arrendado. Yo considero que sí. El problema es más bien una cuestión doctrinal y una cuestión jurídica en relación a la nota de ajenidad, que si es ajeno, pues parece excluir a aquellos que no sean los legítimos propietarios. Y la segunda pregunta, que no sé cómo... La segunda es sobre la orden de la Comisaría Superior de Policía, y una cosa que me preocupa. Dijo usted que había intervenciones policiales sobre las detenciones y entrada en los domicilios, y que los jueces no se habían pronunciado en contra de la detención y la entrada al domicilio, pero tampoco han validado, por decirlo así, de forma directa esa entrada en domicilio y esa detención. Y la orden de la Comisaría Central de Policía Superior de Policía... No, el Control Superior de Madrid, sí. ¿La dan por escrito de que se entre en el domicilio y se detenga, o es una recomendación? Vamos a ver, nosotros un protocolo de actuación es como el de los médicos, lleva eso, o sea, con un protocolo no son cosas cerradas, nosotros no somos máquinas engrasadas. Entonces, de acuerdo con ese protocolo, que es la iniciativa, pues entonces los agentes, y en este caso el instructor de las diligencias, tiene que valorar en cada caso si se produce o no la detención. No existen detenciones automáticas, o sea, hay que valorar cada caso concreto. Y en cuanto a lo de las referencias, no hay ningún pronunciamiento de los tribunales sobre la entrada de los policías, porque no hay ninguno que haya denunciado a los policías por haber entrado. Entonces pueden pronunciar sobre algo que no hay. Pero vamos, un juez instructor, si viera indicios de delito, o la fiscalía, si viera unos indicios de delito por haber entrado por parte de las fuerzas del cuerpo de seguridad, va a abrir diligencias y va a llamar a los policías. Vale, que no. Bueno, tenemos aquí a un juez que es lo que en cuestión de si se viera un indicio de delito por parte de la fuerza del cuerpo de seguridad, se abriría Debería de abrirse diligencias, desde luego que sí. Más siendo las diligencias de quien proceden, evidentemente, y máxime quiénes son los protagonistas de esas diligencias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo lo dejo para el final. No sé si he entendido bien lo que ha preguntado el anterior. Es sobre, por ejemplo, es un delito el estar ocupando una vivienda, por ejemplo, alquilada, ¿no? O sea, no pagas. No. Si bien en un primer momento, por el tenor literal de la ley, sí podría desprenderse, porque si se refiere a mantenerse en un bien inmueble de pertenencia ajena contra la voluntad del titular, sí podría considerarse en un primer momento que se hace un delito. Pero la generalidad de la jurisprudencia y la doctrina consideran que eso debe ir siempre por la vía civil. Entonces, un arrendatario que deja de pagar, lo que está haciendo es realmente un incumplimiento de contrato. Pero él sí tiene un título legítimo inicial
que luego, sí, o sea, si en el caso de que no pague, pues tendrá que activarse un procedimiento de desahucio. Pero no puede ir por allá. No es motivo de denuncia, quiere. No, penalmente hablando no es para llamar a la policía y ahorrarse el otro. No. Precisamente eso es lo que se quiere evitar con este tipo. Es una preocupación grande, no solamente en España, sino a nivel internacional, evitar precisamente el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de propietarios que están disconformes con los inquilinos. Es precisamente una preocupación, ya le digo, a nivel europeo. Entonces eso está muy restringido. Bueno, y hace poco yo creo que he oído que en el Ayuntamiento de Barcelona se iban a ocupar las viviendas que estaban desocupadas, que tendrán su propietario. No sé si si lo han llevado a efecto o es simplemente un proyecto. Yo desconozco ese extremo, o sea, no lo sé. No, pero sí, es lo que comentamos. En principio, una vivienda o cualquier inmueble no existen bienes abandonados, porque si no pertenecerían a la administración. Entonces, lo que tendría que hacer la administración sobre un bien que se considera abandonado es tomar parte y tomar posesión del mismo a través del procedimiento establecido en la ley, eso, la 33/2003. Tengo una cuestión y una reflexión, que es la dificultad entre lo que es propiamente una ocupación de un allanamiento de morada, porque según lo que usted ha transmitido, es una cuestión casi de índole temporal y de intencionalidad. Si la pretensión es permanecer un periodo dilatado de tiempo, parecería que es una ocupación, ya sea con K o con C, pero si hay una pretensión puramente temporal, pero temporal de minutos o a lo sumo de horas, y no hay esa intención de permanecer eso dilatadamente instalándose en el inmueble, es el allanamiento. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer una separación más exacta, más precisa de esos dos tipos delictivos? No, es que no es así. Si es que a lo mejor he planteado la cuestión de manera... O sea, la diferencia entre una usurpación y un allanamiento de morada es que en el caso de la usurpación pacífica solamente se refiere a bienes inmuebles que no constituyan morada. Si constituye morada una persona que ocupa pues como he comentado, un domicilio, como puede ser eso, una segunda vivienda, que también es domicilio, pues entonces estaríamos ya ante un delito de usurpación de inmuebles. ¿Qué pasa? Que no está excluido dentro del 245.1, es decir, de las usurpaciones violentas. En ese caso hay que atender a la voluntad del usurpador, digamos. Si solamente quiere entrar en una vivienda, domicilio, quiere entrar en ella pues con ánimo de atentar contra la intimidad de la persona, pues entonces iríamos directamente al allanamiento. Sería un allanamiento del 202. Sin embargo, si además de atentar contra esa intimidad quiere usurpar, digamos, establecerse como titular, habría un concurso de derechos entre la usurpación y el allanamiento de morada. ¿Más preguntas? En el allanamiento, aunque sea moral, se lleva alguna cosa, será un allanamiento además con robo, con hurto, ¿no? No, sería un delito de robo con fuerza en casa habitada, porque ya el tipo ya considera, a la hora de fijar la pena, que es una pena más alta, ya considera que se ha tenido en cuenta el disvalor de la intimidad. Entonces, no habría un concurso ideal, porque ya estaría todo castigado dentro del robo con fuerza. Habría un criterio de absorción. Claro. Con el robo, con la entrada. Eso en ese caso. ¿Más cuestiones? Sí. Vi en la televisión que las personas los ocupas dejaban en el post una especie de carta al propietario diciendo que venía por el artículo 18 de la Constitución, se metían dentro del domicilio y que si no estaba juzgado, por exactamente el resumen. ¿Se están dando esos casos ahora mismo en Madrid y Barcelona? Bueno, de hecho aquí se dio uno y yo los detuve. Así que no procedí a su detención, porque me están reconociendo que hay un delito. Se ponen esas cosas, pero es que se pueden poner muchas cosas. Es que realmente es tan fácil como acceder a un ordenador y escribir cualquier cosa. O sea, el hecho de que pongan el artículo 18, o pueden citar lo que quieran.
¿Qué estaría una envidia inglesa en ese aspecto? Que han tocado este tema y el Ministerio del Interior inglés, junto con los altos cargos de la policía, han recogido una serie de puntos para clarificar la labor operativa de los funcionarios. Y una de las cosas que tocan es esa, que dice que no tienen que hacer caso de ningún tipo de aviso de esas cosas politizadas, que yo puedo como quiera. Entonces realmente, pues es que sería muy fácil. Entonces yo podría ir a cualquier casa y entonces pongo que a partir de ese momento es mi vivienda y se me tiene que respetar. Sería maravilloso en algunos casos, depende si es una vivienda mejor que la que tengo. Pero bueno, o sea, realmente el hecho de que precisamente es como si yo cojo y pongo un papel en el que digo que este objeto ha sido robado por mí, me gusta este ordenador y me lo llevo. Entonces, ¿qué pasa? Ya pertenece a mí. Sería un poco caótico, ¿no? A nivel de una estructura, de un ordenamiento jurídico en un país como el nuestro. O sea, sería un poco la ley del oeste, casi, ¿no? Más cuestiones. No hay más aquí Bueno, a mí se me va a ocurrir alguna, pero vamos a ver si tenemos alguna por aquí. Vamos a ver, sí, porque... Aquí Sí, aquí yo creo que quieren participar. Lo que pasa es que... Es catálogo, Xavi. Sí, casi sí. Si no tenemos alguna... No pasa nada. Tanto, vamos a decir a su señoría, ¿se está contemplando de alguna manera el nuevo rol de estos grupos organizados, no que ocupan, sino que facilitan a ocupas sociales, viviendas pues en estado abandonado, en estado dudoso, echan la puerta abajo y se hacen cuasi gerentes o administradores en la oscuridad por de un bloque entero? Ellos alquilan o facilitan a no los ocupas con K, sino los sociales. Los sociales. Casi, si tú conoces la problemática desde la óptica policial, casi aportas alguna nota y luego me pronuncio yo. No, pues es un problema que sí que se está detectando en las grandes ciudades, fundamentalmente. Entonces, pues yo actuaría de la forma que digo aquí. O sea, pues si ellos acreditan, hablando con ellos, que de alguna forma tienen algún tipo de contrato, pero claro, a mí si me dicen que han comprado un piso, como un caso, no sé si alguno de ustedes vio un programa de televisión, que decía ahí a los compañeros actuantes que había comprado un piso por 150 euros, pues bueno, pues a mí me parece que bueno, simplemente por el precio vil es como si me venden un Rolex por 5 euros. Pues desde mi punto de vista, tanto me da que me diga eso a que me diga que están de ocupas ahí porque quieren. Entonces, pues realmente yo les daría el mismo trámite a nivel policial, a nivel judicial, pues. Bueno, la cuestión no es sencilla. Yo me apuraría a hablar siendo la ponencia de Juan, pero quiero decir de manera, o del inspector Mozas, para hacer un planteamiento más participativo. En esos casos que usted plantea, yo no me limitaría solamente al tipo propiamente de la usurpación. Yo creo que es una equivocación. Yo no sé si me gustaría que luego Juan, si está conforme con esto, el inspector Mozas, si está conforme con esta visión que muy modestamente voy a transmitir yo a bote pronto. Yo creo que la cuestión ya no es solamente de una política de tipo penal, es decir, no es una usurpación. No es propiamente, o no entiendo que debamos de llevarlo única y exclusivamente hacia la tipología de la usurpación. Desde el momento en que hay una estructura organizada, desde el momento en que hay una dinámica comisiva permanente en el tiempo por un grupo de personas que de manera jerarquizada ocupan o sustraen de su legítima titularidad una serie de viviendas, un conjunto de viviendas con las que luego se lucran, pues yo me atrevería, sin caer creo que en planteamientos maximalistas, la cuestión yo creo que va
probablemente hace una tipología correlacionada con la criminalidad organizada. O con, hay que diferenciar lógicamente entre organizaciones criminales y grupos criminales, dependiendo de el número de componentes, la permanencia, porque claro, la estructura de la organización criminal va más a la temporalidad, es decir, una estructura jerarquizada en el tiempo. Fallando uno de esos dos elementos, estamos en presencia de un grupo criminal, si no me equivoco. Entonces, probablemente las investigaciones no se deberían delimitar a aisladas conductas de usurpación, sino que desde el punto y hora en que hay una estructura organizada que se lucra mediante la comisión de un hecho delictivo permanente en el tiempo, y si estamos hablando de la ocupación de más de un piso pertenecientes a diferentes titulares o una entidad, podríamos hablar de, bueno, pues podrían concurrir una pluralidad de hechos delictivos, seguramente. Claro, si además los pisos se utilizan para el desarrollo a su vez de actividades delictivas, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de actividades relacionadas con la prostitución, por ejemplo, como puede ser para el tráfico de estupefacientes, o para guarecer a delincuentes, yo creo que ya estamos hablando de una cuestión que va más exponencialmente de un mero hecho correlacionado a un delito contra la propiedad. Yo creo que iríamos probablemente hacia una serie de tipología o hacia una serie de tipos mucho más graves, y por lo tanto yo, desde mi perspectiva, desde mi modesta perspectiva, tanto la investigación policial como posteriormente la investigación judicial debería de ir, casi me apuraría yo por delitos correlacionados con el crimen organizado, de entre los cuales el delito de usurpación es uno de los múltiples que podrían estar causando, más que encuadrarlo policialmente en el desarrollo de sus diligencias por una mera usurpación. Yo creo que, desde mi punto de vista, y para ser operativo, y para responsabilizar la realidad de los hechos, quiero decir, vamos a ver, es que yo creo que, y no es, desde luego, ocupar el tiempo que le corresponde al inspector Mozas, ¿no? Ni muchísimo menos, porque además quiero que él en esta cuestión la zanje, intervenga y desde la perspectiva policial la plantee. Pero tenemos unos tipos maravillosos correlacionados con el crimen organizado, que yo creo que va siendo hora ya de empezar a utilizar, policialmente y judicialmente. Claro, es decir, yo leí hace poco un libro en la que el término mafia para los tribunales federales de Estados Unidos, es decir, sabía un fiscal federal que si utilizaba la palabra mafia en un jurado federal, automáticamente se absolvía, porque la gente pensaba pues que la mafia no existía, era un invento, era un cuento, y que iba destinado única y exclusivamente a discriminar o a señalar con el dedo a los ciudadanos italoamericanos. Y decía, es que si utilizamos la palabra mafia ante un jurado federal, sabíamos que la gente los iba a absolver, porque nadie se creía la existencia de la organización mafiosa como tal, como organización jerarquizada entre hombres de honor, que hacían juramentos de sangre y que desarrollaban en concepto de familia una serie de hechos delictivos. Tenemos la tipología del crimen organizado. Ahora, hombre, utilicémosla. No hagamos como los americanos, que para darse cuenta de cómo había que aplicar la ley RICO contra el crimen organizado tardaron años, precisamente porque no había una idea clara de lo que era la organización mafiosa. Claro, a un anglosajón de clase media bien pensante, la palabra mafia y la organización mafiosa y los juramentos de sangre le sonaban a chino, porque en su iglesia de los domingos eso no se lo explicaban. Claro. Entonces, yo, desde mi punto de vista y el planteamiento que usted ha hecho con la pregunta, yo creo que la cuestión va más de una derivada de crimen organizado, más que de un elemento propio del delito de usurpación. Vamos. Yo estoy de acuerdo totalmente. Sí, sí. Y quizás estos grupos se dedican ahora a comercializar, a aprovechar. Pues claro, no dejar en esa nebulosa, sino realmente es la opción de trabajo. Y digamos el usuario, yo creo que no puede ir nunca por el error, o sea, porque es un precio tan vil que es absurdo, o sea, no. De todos modos, yo creo que en el derecho penal, y en este sentido también me gustaría escuchar su opinión, yo creo que tenemos que empezar a ser más creativos. Tiene que haber un mayor nivel de creatividad. Y cuando digo creatividad, digo, hay unos tipos, utilicémoslos.
Es decir, yo lo que creo, y a lo mejor el inspector Mozas me corrige, y no es una crítica en ningún caso, ni a policía ni a Guardia Civil, bajo ningún concepto, todo lo contrario, es que creo que se está trabajando siempre con procedimientos predeterminados y protocolos predeterminados. ¿Y qué ocurre? Que los grupos operativos se encuentran con que, a ver, abrimos el ordenador, le damos al botón, ¿qué es lo que tenemos? Estas diligencias, pues esto es lo que hay que rellenar. Aunque nosotros pensemos otra cosa. Y yo creo que hay que empezar ya, quiero decir, yo creo en la flexibilidad y afortunadamente disponemos de personas en Guardia Civil y en Policía Nacional con una extraordinaria formación, el ejemplo lo tenemos aquí con nuestro ponente, que creo que deben de llevar a cabo esa labor de reinterpretación y de estiramiento de nuestro Código Penal. Si no, nos vamos a quedar siempre en lo mismo. Y las calificaciones estrafalarias que muchas veces pasan por el juzgado procedentes bien de Policía Nacional o bien de Guardia Civil. Cuando digo calificaciones estrafalarias es que te encuentras con que los funcionarios ven un comportamiento, se dan cuenta de que hay 600 artículos en el Código Penal y dicen, a ver dónde encajamos esto. Que nos suena, pero no sabemos dónde, cómo ni por qué. Claro, y eso es un problema grave. Grave para los policías y los guardias civiles, gravísimo para los ciudadanos, pero para los jueces yo no quiero ni contar. Claro. Hombre, yo pienso que también muchas veces también, tampoco es que sea una crítica, pero muchas veces nos encontramos con una reacción un poco difícil a la hora de valorar algunos temas como que bien son analizados, y bueno, porque ciertos delitos, o sea, que están, parece que los que están en el medio, más o menos, o sea, son personas, o sea, o se va a los de arriba del todo, que con muchos medios, o gente que está abajo, pues es lo fácil, pero los que están a veces en el medio es lo más difícil. Y muchas veces no nos encontramos con el apoyo de jueces y fiscales, a veces pasa. Para mí, ¿qué sería una opción ideal? Pues hacer una mayor unidad entre eso, y entonces plantear problemas desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista judicial y desde fiscalías, hacer un grupo de trabajo, juntarnos y ver cómo enfocamos este tema, cuál es la mejor forma de afrontarlo. Pues con estos medios podemos hacer esto, tener una orientación un poco más desde un punto de vista más abierto, no quedarnos cada uno en nuestra parcela, que a veces, aunque estemos tan cerca, parece que es difícil cruzar ciertas líneas. Entonces, con una experiencia, un tú a tú, un hablar, vamos a ver cómo vamos a afrontar esto, pues yo pienso que sería la solución más adecuada. O sea, hacer una mayor interacción entre los distintos operadores del derecho en sí. Estoy de acuerdo. Hay una pregunta. ¿Qué es lo que es que estoy sin gafas? ¿Qué es lo que pone? Creo que se están poniendo muchos elementos en un solo lado de la balanza. También habría que hablar de la función social de la propiedad, del problema social de la vivienda, de la penalización de determinadas actividades sociales, de la colección de diferentes bienes jurídicos protegidos. Claro, pero eso es lo que dije yo al principio, que no voy a entrar ahí, o sea, porque realmente no es mi labor. Yo puedo tener mi opinión, pero yo vengo dando la opinión de la opinión y la perspectiva policial. Yo no tengo, ni soy legislador ni pretendo serlo, vamos. Yo simplemente tengo que operar con los tipos penales que tengo en el Código Penal. Si llega el día, pasado mañana, que se decide despenalizar esta figura, pues yo no hay más que hablar, o sea, pues porque nosotros realmente tenemos que guiarnos por el derecho vigente, no por... En otros está, pues eso, en profesores de universidad, en teóricos, en políticos, pues tendrán que velar por ese tipo de cosas, que sí, que son muy interesantes, y yo creo que cualquier persona pues es sensible a ciertas situaciones, porque, como ya digo, a lo largo de la historia se han producido este tipo de actividades, generalmente movidas por una razón de tipo social, económico, una guerra, o sea, que casi yo creo que cualquier persona podría ponerse en el lugar de situaciones difíciles que viven algunas personas. Pero claro, no es mi papel, yo no me puedo pronunciar en ese aspecto. Otra cosa que puede estar ocurriendo es el nivel social o la localización, o porque se concentra ciertos factores sociales. Por ejemplo, aquí en Lugo es un ejemplo. Edificios abandonados, hasta ahora, pues ahora ha empezado a trabajarse en el hospital de San José,
pero hay muchos edificios alrededor que están vacíos. Está el hospital antiguo vacío y bueno, hay barrios de Lugo donde hay muchas viviendas vacías, el mismo del Carmen, etcétera, ¿no? Y curiosamente aquí no hay movimiento ocupa. Probablemente sea porque no existe la necesidad, o porque aquí no hay migrantes, o porque pues, no. Eso. Hombre, que a lo mejor también la policía estamos haciendo nuestro trabajo aquí también, ¿no? A lo mejor también podría ser que no. Pero bueno, también estaba lo del cuartel de San Fernando. Si es que la vieja cárcel, aquí había un montón de edificios. Bueno, la vieja cárcel estaba la policía, ¿no? Hombre, lo que sí está claro es que es cierto que puede ser un hecho delictivo que nos podemos encontrar con una paradoja, que es que tenga un cierto grado y un cierto arraigo de simpatía social. A ver, todos sabemos que ha habido un sector de la población lógicamente afectado por la crisis, un conjunto de personas que desde luego se han visto abocadas a ocupar. Eso es cierto, es decir, es evidente, no hay que irse muy lejos para ver estas circunstancias, creo yo. Y eso lo que motiva es lógicamente un movimiento de apoyo social hacia personas que en esas condiciones desfavorecidas ocupan viviendas. Eso es correcto, eso es cierto, ¿no? Pero el Código Penal dice lo que dice. Sed lex dura lex. Yo pienso que nadie, yo no creo que ni a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía les resulte profundamente agradable ese tipo de intervenciones, ni por supuesto a los que tienen que resolver estas cuestiones pues les sea fácil firmar la resolución, evidentemente. Pero es cierto que sí podemos decir que es uno de los tipos del hecho del Código Penal que probablemente sí tiene una mayor simpatía social. Es decir, si es más, no se ve de la misma manera lógicamente un ocupa que un ladrón, y a lo mejor el ladrón roba también para comer, ¿no? Es decir, entonces también nos encontramos, yo pienso que podemos incluso llevar esa discusión hacia el plano filosófico, si ustedes quieren, o criminológico, pero es cierto que es un hecho delictivo que bueno, que cuenta con un respaldo ciudadano detrás, porque hay movimientos organizados detrás, no lo olvidemos también. Entonces, yo no sé si Juan quiere aportar algo sobre esta cuestión. No, yo simplemente me refiero a eso, que además nosotros estamos hablando de la intervención policial. Posteriormente, cuando se haga juicio, por las situaciones más más serias o las que se puedan justificar, tenemos las causas de justificación y las atenuantes. O sea que realmente, si de hecho sí es cierto que hay muchas condenas de estas conductas, pero las cuantías siempre se fijan en atención a cada persona. Y estamos teniendo en cuenta que el artículo 245.2 fija una pena de multa. O sea que realmente no estamos hablando de penas altas de prisión, como sí se da en otros países que nadie duda de su carácter democrático, como puede ser concretamente desde la penalización, que se pasó precisamente de una situación muy abierta en Inglaterra y en Gales, o mismamente en Holanda, que era el paraíso del Ocupa, donde tenían una serie de derechos, eran los llamados crackers, hasta el punto de que después de que una vivienda quedara deshabitada durante un año, una persona podía entrar allí, darle una patada y colocar lo que se llamaba el crack set. Se llama crackers por el ruido que producen al romper la puerta, por la onomatopeya. Entonces colocaban allí una silla, una cama y una mesa, y entonces llamaban a la policía para que acreditaran que desde ese momento ese iba a ser su domicilio. ¿Qué pasó? Que por lo que sea, por unas políticas criminales que consideraron que eso estaba llevando a situaciones que no eran deseables, pues ahora mismo está penalizado con penas de prisión. Y hay ocupas en Holanda cumpliendo pena de prisión. O sea, simplemente por ser ocupas. O sea que se ha pasado de un extremo a otro en ciertos lugares que estaban totalmente admitidos y legalizados. Y lo mismo eso en Inglaterra. Aquí en España no. O sea, es que una persona que comete un tipo de esos hechos no va a ir a prisión. ¿Cómo ir a prisión? Pues sí, junto con
con estas circunstancias, hubiera otra, que robara, que cometiera delitos dentro, pues que hiciera una serie de cosas, pero simplemente por una ocupación pacífica no se va a prisión. O sea, es que tampoco pienso que sea una... O sea, hay una serie de medios, por parte luego de los tribunales, de cuando se ve que una persona realmente está en una situación tal que no puede, hay muchas soluciones por el estado de necesidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues la última palabra al final lo tienen los tribunales, digamos que la fría ley la acomodan al caso concreto, que no. Pero ese no es trabajo nuestro, ese es trabajo ya del Poder Judicial. Creo que tienes ahí otra pregunta. Sí, un propietario entra en una vivienda ocupada por ocupas. ¿Puede ser detenido por la policía? Pues a mí me ha pasado detenido, esposado y a prisión comunicada. Hombre, no sé. Sin conocer la práctica. Sin conocer el caso, pues yo realmente me parece un poco difícil, vamos, pero claro, es que sí, cada caso concreto habría que estudiarlo. No es un tema como hacer tornillos, o sea, realmente habría que mirar cada caso concreto como es. Claro, yo no me voy a pronunciar sobre un tema que no conozco, vamos, que no. En principio, un propietario no cometería el delito de usurpación. Podría ser unas coacciones, llegado el caso, por ejemplo, una persona que entra, que es propietario de una vivienda y entra contra la voluntad de sus arrendatarios, pues sí, incurriría en un delito, incluso de allanamiento o de coacciones al menos. Pero claro, es que ante tres líneas es difícil. De usurpación parece difícil, parecería difícil, sí, claro. Porque es un legítimo propietario. Y ese supuesto en que el propietario, leía el otro día en Barcelona, de que pasó en Barcelona, resulta que puso unos matones en la puerta, de tal forma que lo que hacían era un control de acceso. O sea, en el momento en que salían los ocupas, no les dejaba volver a entrar. En estas situaciones, sí, yo también leí la noticia. Un particular a mí no me tiene por qué coaccionar. Entonces, claro, es que claro, yo tampoco sé a ciencia cierta cómo es el proceder. Ellos defienden que ellos no hacen. Es un poco como el tema del cobrador del frac o este tipo de cosas. Si están ahí un poco en la raya, habría que ver en cada caso concreto cómo actúan. Desde luego, si a mí un particular me impide entrar o salir de una vivienda, un particular que no es la fuerza pública ni es nadie autorizado, pues yo dudo mucho que sea estrictamente legal. Pero claro, habría que ver cómo es la cosa, porque claro, también en la prensa, desde cómo sale la noticia, como es en realidad, pues habría que ver cada caso concreto. Desde luego, un particular no puede privar de movimientos a otro ciudadano, salvo que haya un delito, como está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. Se puede producir la detención de un particular, pero siempre y cuando sea para llevarlo a disposición judicial. Pero un guardia de seguridad tiene un estatus diferente a un particular. Y aparte que es un guardia de seguridad tiene unas funciones, está regulado reglamentariamente y está auditado por la Dirección General de la Policía, y tiene un cometido concreto. De hecho, ahora, incluso con la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, se le han dado ciertas competencias, siempre y cuando estén en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en los servicios concretos. Pero a mí que un señor me impida entrar o salir de un edificio, no lo puedo hacer. ¿Por qué no le da hipoteca entonces? ¿Que te deja o no te deja? Es que bueno, a veces esos también están en una regulación, generalmente no están como porteros o no pueden hacer, pues suelen ser como personal auxiliar o bueno, tienen una regulación un poco distinta, pero en cualquier caso, aun llevándolo a ese terreno, un local es particular. En el caso está contratado el portero en un local concreto. Pero si yo por lo que tengo entendido, no sé cómo es la noticia exactamente, pero me parece que se ponían en las zonas comunes del edificio, me parece. Entonces, claro, esa zona común, si es como si voy a un portal cualquiera y dejo entrar a unos y no a otros, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero claro, habría que ver, claro, es que sacar noticias de la prensa, eso habría que ver
cómo es exactamente. No, por eso este tipo de delitos lleva aparejada, aunque parezcan en un principio sencillos, llevan aparejado una labor de investigación muy intensa. Hay que ver cómo es cada caso concreto, en qué circunstancias está la vivienda, cuál es la legitimidad que tiene el titular. O sea, hay que mirar muchas cosas. Nunca podemos hablar de detenciones automáticas, o sea, porque es eso, o sea, no somos robots. O sea, hay que mirar cada caso concreto. Creo que tienes ahí un par de comentarios. Y a juicio, aún aportando documentación. Yo creo que es el mismo de antes. Sí, es el mismo de antes. Pues yo no sé qué le puedo decir. O sea, porque claro, sin ser eso, pues, que claro, sin saberlo no. Se puede dar el caso si los policías consideraban que era vivienda habitual. Sí, bueno, pero la prisión incomunicada no la decreta la policía. O sea, a mí me parece que decretar una prisión incomunicada en un caso así me parece un poco curioso, pero es que claro, es que habría que saber cómo es el tema concreto. Sí. ¿No sería bueno que la Fiscalía o el Tribunal Supremo o alguno del Parlamento le diera las instrucciones que da la Comisaría Superior de Policía de Madrid? ¿No sería bueno que el fiscal, pues como las dan, por ejemplo, para las alcoholemias, que dicen a partir de tanto es delito y menos de tanto no sería bueno que hubiera unas normas de actuación de concepto generalista a las fuerzas policiales para ese tipo de intervención? Ya le digo que eso es muy habitual en la policía inglesa. Eso a mí sí me gustaría, personalmente. Encima se puede consultar públicamente por cualquier persona. Se puede entrar, en Google, se puede entrar usted mismo y mirar el tema de las ocupaciones en Inglaterra por el Ministerio de Justicia inglés y están las pautas de cómo tienen que actuar. Todo lo que sean protocolos, pero claro, una cosa es que se nos dé un protocolo y otra cosa es que se nos quiera robotizar, volviendo a utilizar otra vez la palabra. Nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con cosas. O sea, eso es. Yo pienso que ese tipo de cosas, pues bueno, pues podría dar mayor seguridad jurídica. Pero bueno, lo mismo que digo, o sea, eso no está en mí decidirlo, vamos. Yo como agente, pues sí me gustaría tener unos criterios más claros en ciertas cosas, la verdad. Incluso emitido por jueces y por fiscales, o sea, que eso emanara del Poder Judicial o claro, a la Fiscalía. Yo en ese asunto no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que vamos a ver, hay que tener en cuenta que el funcionamiento, creo yo, y es una opinión personal, en esto yo creo que el funcionamiento en compartimentos estancos, como otras cosas, es operativo. Es decir, yo he sido de los que me he opuesto siempre a meter a los policías en tareas judiciales y a los jueces en tareas policiales y a los fiscales en tareas policiales. Quiero decir, la operativa y las instrucciones de un cuerpo organizado, jerarquizado y armado deben de emanar de sus jefes naturales. Y a pesar de que la Constitución dice que la policía judicial depende de jueces y tribunales en la averiguación del delito, única y exclusivamente, yo creo que creo yo, que es una opinión muy personal, a jueces y a fiscales en ese tipo de cuestiones es un craso error. Porque en el fondo lo que muchas veces puede subyacer ahí es un blindaje para los agentes actuantes. Es como muchas veces la duda de si detengo o no detengo, que a veces pasa. Que se llama por teléfono y se pregunta, pasa esto, ¿detengo o no detengo? Oiga, pues mire usted, haga lo que considere oportuno. ¿Es usted el que está allí? Eso pasa y yo muy modestamente puedo hablar en primera persona. Obligar a jueces y a fiscales, yo creo que a meterse en la elaboración de protocolos de actuación policial, creo que es un error, porque es como decirles a las UIPs o a los GEOs, es decir, puestos así, ¿no? También elaboremos nosotros los manuales de intervención de las unidades de intervención policial y de los grupos especiales de operaciones. ¿Por qué solamente en esto? Pero seguramente desde la Policía Nacional y la Guardia Civil, con toda razón, se diría, miren ustedes, nosotros ya tenemos nuestra parcela de trabajo, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Destinar eso y buscar en eso a lo mejor un blindaje jurídico
a la actuación de los agentes No, yo estoy convencido de que nuestros policías y nuestros guardias civiles saben perfectamente lo que tienen que hacer. Son gente formada, gente preparada. Yo no he visto este protocolo, me gustaría mirarlo, me gustaría leerlo para echarle un vistazo, porque seguramente es muy completo, pero intentar buscar una unificación por la vía judicial yo creo que es un error, Creo que es un error, porque se trata de mezclar a los jueces en tareas que les son ajenas. Entre otras cosas como el asesoramiento jurídico, porque en el fondo no es más que una pieza de asesoramiento jurídico que la Ley Orgánica del Poder Judicial veda a jueces y magistrados y a fiscales. ¿Qué pasa en Inglaterra? Como apunta aquí muy bien el inspector Moza, es correcto, porque la Fiscalía es la asesora jurídica de la policía. Es decir, ahí no hay ningún problema. Los fiscales de la corona asesoran a los policías. Son una pieza de... Entre otras cosas porque la tarea de acusación en Inglaterra la tienen los policías, no la tiene tanto la Fiscalía viene en un estadio posterior. Entonces hay una diferencia cultural clara que también tenemos que asumir. Ahora, creo yo, no sé lo que piensan ustedes, yo creo que hay juristas en esta sala que tendrán su opinión y que también me gustaría escucharla, si no tienen inconveniente, pero yo creo que no se debe mezclar. Es decir, ahí hay compartimento estanco. Ahí el fiscal y el juez no puede ser una muleta para una actuación policial. Otra cosa es el trabajo ya cuando las diligencias están hechas. Pero, desde mi perspectiva, mezclar en tareas de elaboración a jueces y a fiscales es un error, no forma parte de su naturaleza, de la función. Juzgar y hacer ejecutar o juzgar, dice la Constitución en 117, y actuar en garantía de otros derechos. Entre mezclar tareas judiciales, policiales o de los fiscales, en eso yo particularmente soy muy poco proclive. No tengo la menor duda de que las fuerzas y cuerpos del Estado saben hacer su trabajo perfectamente, magníficamente, y ajustarse a la ley, como llevan haciéndolo durante décadas y décadas. Yo no sé si... Yo simplemente, a veces eso, pues ciertamente, desde el punto de vista de la policía, pues sí, a veces se busca un apoyo, una orientación en puntos concretos, o sea, porque a lo mejor puede darse el caso, pues eso, como comentábamos antes, ante un fenómeno nuevo, pues yo sí pienso que debería haber una cercanía y decir, pues, ¿cómo orientamos este aspecto? Pero claro, manteniendo una autonomía, o sea, porque sí es cierto que hay que mantener autonomía, pero bueno, pues eso, como si fuera un grupo de trabajo, digamos, o sea, de pues gente que aporta su punto de vista para llegar a una solución mejor, vamos. Más reflexiones. Si yo he entendido bien, a ver, yo creo que aparte del protocolo tendrá que haber una libertad a la hora de actuar por un motivo, porque no es lo mismo, como explicaba antes, llegar a una actuación que dentro haya 50 ocupas y vayan dos policías, que llegar a una actuación que haya 2 ocupas y vayan 2 policías. Entonces, claro, si hay un protocolo exacto y estricto, vamos a ver. No se podría... Un protocolo son pautas de actuación, es lo que comentábamos antes, o sea, no podemos, no es algo rígido. Un protocolo simplemente es, digamos, unas orientaciones, si se prefiere, a la hora de actuar. Es lo que comentábamos antes, o sea, el que tiene que decidir una detención o no es el que está ahí, el instructor de las diligencias. No se puede acotar todo de una forma tan rígida que al final pues nos veamos constreñidos por una decisión aportando elementos. Sobre lo social, si entendemos que no existe ningún edificio abandonado, porque si no es un titular, pertenece pues a patrimonio, pues a lo mejor lo que había que sacar o lo que tenía que proceder, no sé decir, es algo que regule esos edificios que están vacíos, y en caso de desahucios que se han dado por crisis y demás, pues a lo mejor con el tipo de lo que regule, que cumpliendo una serie de condiciones, esto es una reflexión personal, pues se pudieran ocupar porque llevan años que se están cayendo, siempre que el inquilino demuestre que va a mejorar el edificio y demás, sobre todo los que pertenecen al patrimonio y están ahí muriéndose, que no están dando ningún servicio. Es una reflexión mía personal, que no hay nada que lo regule, pero bueno, a lo mejor se les podría sacar un provecho. Bueno, pues como reflexión, claro, yo ahí no entro ni salgo, claro, no, si una reflexión personal, pues, hombre, pues todo lo que sea mejoras sociales, digamos, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero claro, o sea, nosotros, claro, tenemos que, vamos por otro lado, vamos, que es el
el objeto. A ver si hay alguna otra pregunta más, y si no, damos por zanjado. Yo sigue la misma línea. Bueno, ¿alguna reflexión más, alguna pregunta más, comentario, aclaración, duda, crítica o discrepancia? Pues entonces ponemos fin a esto, agradeciendo desde luego la magnífica exposición, la dedicación y el enfoque y la participación que desde luego ha dado nuestro ponente. Y no me queda otra más que felicitarle y agradecerle públicamente su estancia aquí, que ha hecho un viaje bastante largo, que quede constancia. Muchísimas gracias. Que no se vaya la gente sin firmar.